En este país, la Navidad no existe. Durante años, vender un simple gorro navideño podía llevarte a multas, interrogatorios o algo peor. No había luces, no había villancicos, no había permiso para celebrar. Aquí, una mujer podía ir presa por salir sola a la calle. Por usar la ropa equivocada. Por desafiar normas que parecían intocables. Y mientras eso ocurría, a pocos metros, Lamborghinis se estacionaban frente a centros comerciales de lujo, brillando bajo el sol del desierto. Arabia Saudita fue, durante siglos, una de las regiones más pobres del planeta. Un territorio donde muchas familias sobrevivían únicamente con dátiles y agua. Donde el desierto no perdonaba y el futuro parecía no existir, hasta que apareció el petróleo. Y en apenas una generación, este país pasó del polvo y la escasez a rascacielos imposibles, ciudades futuristas y fortunas que el mundo entero observa con asombro, pero detrás del oro negro, los megaproyectos y las promesas de modernidad, existe una realidad que casi nadie muestra. Una historia de control, contradicciones y cambios forzados. Hoy te voy a mostrar la Arabia Saudita que no aparece en los folletos turísticos. Para entender cómo Arabia Saudita llegó hasta aquí, hay que volver atrás, mucho antes del petróleo, del lujo y de los rascacielos. Antes de 1938, este territorio era uno de los más pobres y aislados del planeta, no había ciudades modernas, ni carreteras asfaltadas, y la electricidad era casi inexistente. La mayor parte del país era desierto puro, con temperaturas extremas, tormentas de arena frecuentes y una escasez de agua tan grave que cada gota era vital. En muchas zonas, las familias sobrevivían casi exclusivamente de los dátiles y de agua extraída de pozos precarios, no por tradición, sino porque era lo único que el desierto ofrecía. No existía la clase media, o se sobrevivía o no se sobrevivía. La población vivía en comunidades tribales, nómadas o semi-nómadas, siempre en movimiento, buscando sombra, agua y alimento. Muchos niños nunca iban a la escuela porque no había maestros ni tiempo, la prioridad era simplemente vivir un día más. No había hospitales modernos, una enfermedad menor podía ser mortal y un accidente en el desierto casi siempre significaba la muerte. Arabia Saudita no era un país esperando volverse rico, era un territorio duro y olvidado, donde el futuro no se soñaba, se resistía. Y nadie imaginaba que bajo esa arena interminable se escondía una de las mayores riquezas de la historia. Todo cambió en 1938, cuando ingenieros estadounidenses perforaron el pozo número 7 en Dammam y, después de varios intentos fallidos, el desierto finalmente respondió. De ese agujero brotó petróleo en cantidades que nadie había imaginado. Lo que durante siglos fue arena y pobreza, de pronto se convirtió en una de las reservas de crudo más grandes del planeta. En pocos años, el dinero empezó a llegar desde el extranjero. Se firmaron acuerdos con compañías internacionales y Arabia Saudita pasó de ser un territorio ignorado a convertirse en una pieza clave para la economía mundial. El petróleo no solo trajo riqueza, trajo poder, influencia y una transformación tan rápida que el país no tuvo tiempo de adaptarse socialmente. El desierto seguía siendo el mismo, pero ahora, bajo la arena, había una fuente de dinero casi infinita, y quien la controlara, controlaría el futuro del país. Ese control no tardó en concentrarse en pocas manos. Arabia Saudita nació oficialmente como país en 1932, tras años de guerras tribales, conquistas violentas y castigos públicos que servían como advertencia. La unificación se logró mediante la fuerza y la alianza entre la familia Al Saud y el poder religioso, una combinación que definió el rumbo del país hasta hoy. Desde entonces, la familia real concentra el poder político, económico y militar, y controla gran parte de la riqueza generada por el petróleo. No existe una democracia como en Occidente, las decisiones se toman desde arriba y se obedecen hacia abajo. La ley no solo regula la vida diaria, también funciona como un recordatorio constante de quién manda. Este sistema permitió estabilidad y crecimiento económico, pero también creó una sociedad basada en el control, el miedo al castigo y la obediencia absoluta.
Ese control no se quedó solo en la política, bajó directamente a la vida cotidiana. Durante décadas, la vida en Arabia Saudita estuvo regida por normas religiosas estrictas que marcaban cada aspecto del día. Cuando suena el llamado a la oración, las tiendas cierran, la música se detiene y las calles se vacían casi de inmediato, no por costumbre, sino por obligación. Durante muchos años, escuchar música, ir al cine o asistir a conciertos era considerado pecado y estaba prohibido. El alcohol sigue siendo ilegal hasta hoy, y aunque oficialmente no existe, se sabe que circulan bebidas caseras peligrosas que han provocado muertes y graves problemas de salud. Al mismo tiempo, han salido a la luz videos de fiestas privadas con música, alcohol y excesos, completamente ocultas tras muros altos y puertas cerradas, mostrando una doble realidad, una pública y estricta, y otra privada reservada solo para algunos. En ese entorno de reglas duras, hubo un grupo que cargó con el peso más grande, hasta hace muy pocos años. Una mujer en Arabia Saudita no podía salir sola sin el permiso de un tutor masculino, no podía viajar libremente ni tomar muchas decisiones básicas sobre su propia vida. Desobedecer esas normas podía significar arrestos, castigos o sanciones legales. El control no era simbólico, estaba escrito en la ley y vigilado en la práctica. Con el tiempo, y bajo presión internacional, muchas de estas reglas comenzaron a cambiar. Hoy las mujeres pueden conducir, trabajar y viajar con más libertad que antes. Sin embargo, el peso de décadas de control social no desaparece de un día para otro. En las calles todavía conviven mujeres completamente cubiertas de negro a pocos metros de vitrinas con ropa occidental carísima, un contraste que resume mejor que nada las contradicciones del país. Y mientras estas transformaciones ocurren, Arabia Saudita intenta mostrarse al mundo como un país moderno, aunque no todo lo que brilla cuenta la historia completa. Arabia Saudita es uno de los países con mayor concentración de riqueza del mundo. En los distritos más exclusivos, Lamborghinis y Ferraris se estacionan frente a centros comerciales gigantescos como si fueran autos comunes. Dentro, tiendas de marcas occidentales venden productos que cuestan más que un salario anual de muchos trabajadores. Sin embargo, a pocos kilómetros de esos mismos malls, miles de inmigrantes viven hacinados en habitaciones pequeñas, sin aire acondicionado y con jornadas laborales que superan ampliamente lo prometido en sus contratos. Muchos llegaron buscando dinero rápido y terminaron atrapados, con pasaportes retenidos y sin posibilidad real de irse. El contraste es tan extremo que en un mismo país conviven el lujo más ostentoso y una precariedad casi invisible. Ese contraste no solo se ve en el dinero, también se siente en la forma en que se vive y se observa todo. En Arabia Saudita, la vigilancia es parte de la vida diaria. Grabar en la calle puede volverse problemático si apuntas la cámara a la persona equivocada o a un edificio sensible. En algunas zonas, mirar fijamente a alguien puede interpretarse como una provocación. Hay restaurantes donde hombres solteros no pueden sentarse en ciertas áreas, aunque paguen lo mismo que cualquier otro cliente. Cuando suena el llamado a la oración, la rutina se detiene casi por completo, las tiendas cierran y el silencio se impone. No es solo una tradición religiosa, es una señal clara de control social y de orden impuesto. Ese mismo control convive con proyectos tan grandes que parecen sacados de una película, en pleno desierto. Arabia Saudita construye pistas de esquí artificiales, rascacielos futuristas y ciudades completamente nuevas como vitrinas de poder. Algunos de estos lugares están terminados, pero casi nadie vive en ellos. No se hicieron para habitar, sino para impresionar. Mientras miles de millones se invierten en megaproyectos, hay zonas donde los servicios básicos siguen siendo limitados. Muchos edificios de lujo permanecen vacíos, demostrando que no todo se construye para la gente, sino para la imagen del país ante el mundo, y en medio de todo ese exceso, hay algo que simplemente no existe. En Arabia Saudita, la Navidad no existe. Durante años, vender un simple gorro navideño podía terminar en multas o interrogatorios. No hay árboles iluminados, no hay villancicos en las calles y no hay celebraciones públicas.
Mientras gran parte del mundo se llena de luces, aquí el silencio se mantiene. Hay noches en que el desierto es tan quieto que resulta inquietante, y carreteras tan largas que un accidente puede tardar horas en recibir ayuda. Arabia Saudita pasó de estar cerrada al mundo a abrirse al turismo para mejorar su imagen, pero detrás del lujo y los rascacielos, sigue siendo un país lleno de contrastes, donde no todo lo que brilla cuenta la historia completa.